Listo, ¿ya estamos todos otra vez? Bueno, voy a compartir pantalla de nuevo para que podamos seguir trabajando el cuadernillo. Pero de verdad, les pido el favor de que participen, hablen, porque no tiene sentido hacer esto solo. ¿Sí? Entre ustedes, yo sé que pueden estar ocupados, pueden estar haciendo otra cosa, pero en la medida de lo posible, participen, hablen e interactúen con el texto. Segunda pregunta, ¿quién la quiere leer? Bueno, Karen, léala usted, por favor. ¿Yo? Sí. Los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan en viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarán con estas viviendas representan un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. C. Los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. Muy bien. Obviamente es una postura clasista, ¿sí? Lo que nos muestran ahí. En resumen, ¿qué es lo que pasa? Habitantes de clase media, de un barrio clase media, en el que van a construir viviendas de interés social. Las viviendas de interés social son apartamentos más baratos que pueden ser accesibles para personas con menos capital, ¿sí? Entonces, un montón de gente agrandada en un barrio de clase media que dice, ¡ay, no van a vender apartamentos para gente pobre, los pobres nos van a venir a robar en el barrio y el barrio se va a dañar! Diciendo que todos los pobres son ladrones porque en los barrios de pobres hay muchos ladrones. Entonces, no lo digo yo, es lo que dice la lectura, ¿sí? Obviamente no es un mensaje positivo, ni cierto. La pregunta es, ¿cuál respuesta contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de esta gente clasista? Entonces, la D dice, hay casos en que la pobreza y falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. ¿Ese enunciado es verdadero? Es decir, ¿es algo que realmente sucede? Estamos evaluando el contenido de verdad de las respuestas. ¿Ustedes consideran que hay casos en los que la pobreza y la falta de oportunidades hacen que una persona pueda cometer un delito en un caso de desesperación? Eso depende de qué caso se está hablando. Bueno, pero hay gente que ha robado para comer. O sea, es cierta, la respuesta D es Por una respuesta necesidad, verdadera. exacto. Bien, la respuesta C dice, los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. ¿Consideran ustedes que esa puede ser una respuesta verdadera? Sí, Es probable. Claro, pues depende, ¿no? Porque Pues, hay gente que aunque tiene buenas condiciones, sigue exacto, robando. sigue robando. Pero hay personas que ante mejores condiciones de vida para ellos, para sus familias, pues podrían no hacerlo y dedicarse honradamente a otra cosa. Hay personas de personas.
Digamos que es cierta, pero no totalmente cierta. La B dice, entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos los delincuentes son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. ¿Esa respuesta será cierta? Sí, para mí esta es incorrecta, la B. Bueno, esa respuesta, a diferencia de la D y la C, no tiene un contenido de verdad, ¿sí? O sea, pues es una respuesta ridícula. ¿Cómo van a decir que los delincuentes todos son ricos? Claro, pues si Exacto. miramos los políticos, bueno, pero si miramos al ladrón del barrio, puede que robe, pero no es rico, ¿sí? O sea, no es lo mismo robarse un celular que robarse 70.000 millones de pesos para la conectividad de los menos favorecidos, que es lo que pasa con el Mintic en este momento, ¿no? O sea, sí, robarse un celular, vale huevo, pero robarse 70.000 millones de pesos, o sea, es que se pasan muchísimo. Y si algún día me piden los enlaces de estas clases para tener la contabilidad de que sí estoy cumpliendo con mis obligaciones como docente, que los vean realmente, a ver si hacen un poquito de conciencia a decir, no, es que nos estamos pasando de la raya. O sea, ratas, pero ratas, ratotas. En fin, la respuesta número uno dice, quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. ¿Consideran ustedes que esa respuesta es verdadera? Es decir, que a veces los ladrones en un barrio no viven en el barrio. Mm, no del todo. Bueno, puede serlo, ¿sí? Hay casos en los que el ladrón del barrio vive mismo en el barrio y pues es de los peores ladrones. O sea, yo pienso que usted puede ser todo lo necesitado que pueda, pero robar a la gente de su barrio es ser muy miserable. Pero también hay casos en los cuales de verdad hay gente que va a otros barrios a robar, ¿sí? Ustedes lo saben, ustedes viven en el reposo, ustedes saben que muchas veces las cosas que suceden en el reposo suceden porque hay personas de otros barrios que llegan a robar. Bien, entonces, ¿cuál de esos cuatro argumentos sería la respuesta perfecta para decirle a los señores clasistas, todos los pobres no somos ladrones? Estoy esperando a que alguien me diga cuál de esas cuatro respuestas es la que es la respuesta perfecta para responder a los clasistas del enunciado. Es la C. ¿Será que es la C? ¿Alguna otra Mm, opción? La sí, profe, pues yo creo. sí. No la. ¿Alguien más piensa que es la C? Es que Mm, también yo creo que sería como la C. sí, la sé. Porque suena más razonable. Pero ojo, dice, miren a esto, sí, la C puede ser más razonable, pero miren lo que pregunta. ¿Cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Recuerden que la gente del barrio de clase media está diciendo, todos los pobres son ladrones y por eso no queremos que los pobres vengan a vivir a este barrio. Yo digo, no, pero es que si los pobres vienen a vivir a este barrio, entonces ya no van a ser ladrones. Les estoy dando la razón. Mm, Y la pregunta es, ¿cuál sería un argumento válido en contra de lo que ellos están diciendo?
La D, no sé. La D. Entonces ellos dicen, todos los pobres son ladrones. Y yo digo, ay, es que a veces los pobres roban porque no tienen para comer. ¿Le estoy dando la razón o le estoy llevando a la contraria? Les dando la razón. Y me están Porque preguntando cuál es dando, la respuesta que les lleva a la contraria a lo que ellos dicen. La, profe. ¿Ya? ¿Listo? Sí, es la A. sí, la O sea, si ven, mire que acá tenemos una respuesta falsa, que es la B. O sea, no tiene sentido esa respuesta. La respuesta C y la respuesta D son verdaderas. O sea, sí son ciertas, sí tienen un contenido de verdad esa respuesta. Pero lo que me están preguntando es, ¿cuál es la respuesta en contra o qué respuesta es más válida en contra del argumento de la lectura? Y aunque la respuesta C y D son verdaderas, no son la respuesta válida en contra del argumento de la lectura. Al contrario, terminan como dándole la razón a la lectura, ¿sí? A las personas que dicen que todos los pobres son ladrones. Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Pasemos a la siguiente. Mayra, ¿está por ahí? Mayra, Alejandra, Jerez, ¿está conectada? Entonces vamos a pasar a Mayra Pavón, que no le he escuchado, hace como año y medio no le he escuchado la voz. Mayra Pavón, Señor profesor, ¿le leo escuchamos? la 3. Sí, por favor. Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los heterosexuales pueden enseñar siempre Homosexuales. y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. ¿Leo el resto también? Sí, por favor. ¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? A. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. B. Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. C. Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. D. Los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas respuestas es la más homofóbica, es la más prejuiciosa de las cosas que dice el rector en la historia? Bueno, vamos a ir por partes acá. ¿Qué me pueden decir ustedes o quién me puede decir qué es un prejuicio? Profe, pues un prejuicio es como juzgar antes de tiempo, antes de conocer. Muy bien. Un prejuicio es, por ejemplo, que yo vaya caminando, ¿cierto? Y que en la acera de enfrente venga una persona negra
y yo piense, uy, no, ese man es un ladrón, y me cambio de acera, ¿sí? Un prejuicio, y bueno, ese sería un prejuicio racista. Un prejuicio fue una vez que venía yo caminando para mi casa y vi que venía un man con el uniforme del Bucaramanga, con una gorra, y la verdad yo me azaré porque sé que pues ha pasado mucho, ¿sí? En cercanías de la UIS, que a veces son personas que roban a la gente, ¿sí? Y fui prejuicioso, fui clasista y me azaré y pues fui caminando un poquito más lento y cuando pasó por el lado me dijo, hola, profe, y resulta que era un estudiante del reposo. Entonces, pues se imaginarán tanto mi vergüenza propia, ¿sí? Al hecho de haber sido prejuicioso, como lo gracioso de que además fuera una persona conocida. Y me di cuenta que estaba siendo clasista y que no estaba bien, ¿sí? Que uno no debería juzgar a alguien por otras experiencias o por otras personas. Obviamente hay que tener cuidado porque sabemos que es una ciudad difícil, que es que no hay que dar papaya, ¿no? O sea, ustedes lo saben, yo lo sé, pero a veces somos prejuiciosos y no nos damos cuenta. Mi abuela es racista y mi abuela dice, pues es que yo no conocí a ningún negro porque yo crecí en Zapatoca, nunca vi un negro en mi vida hasta que llegué a Bucaramanga y me dio como miedo. Y no le caen bien las personas de color. Eh, Sin embargo, eso no le impide a ella interactuar con otras personas de color. Y sin embargo, yo tampoco la puedo juzgar porque mi abuela es una persona de 80 y pico de años, ¿sí? O sea, obviamente creció en otra época, en otro contexto, pero que ustedes, por ejemplo, me digan, no es que yo soy racista, o no es que yo soy homofóbico, o no es que yo soy clasista, yo diría, hey, pero si ustedes son hijos del siglo XXI, ya estamos en otra época, estamos, es como que hablen ahorita de machismo, es algo estúpido, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de este diálogo del rector, él dice 4 cosas que están puestas aquí como posibles respuestas. Y una de esas 4 cosas contiene un prejuicio. Entonces vamos a ver cada una para ver cuál es la que puede contener el prejuicio. Dice, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. ¿Les parece que ahí hay un prejuicio, hay un juicio de valor? No, profe. No, él está dando un dato estadístico. ¿Sí? En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, porque claro, ser homosexual significa o ser gay o ser lesbiana, ¿sí? Segundo, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. ¿Les parece que ese es un prejuicio? No. Sí hay un juicio de valor ahí, pero no es un juicio de valor negativo, ¿sí? Está diciendo pues algo que se supone que es básico. De hecho, está contenido en la Carta de los Derechos Humanos, el derecho al respeto y el derecho también al amor. Si ustedes son cristianos, todo el Nuevo Testamento habla de eso. Ahí no dice, ama a los otros como si fueras tú mismo, como si fueran tus hermanos, pero siempre y cuando no sean gays. Y es muy chistoso porque la iglesia tiene una postura bastante homofóbica, o bueno, hay distintos ministros que tienen una postura muy homofóbica, pero en los evangelios en ningún momento se dice, ama a los otros como si fueran tus hermanos siempre y cuando no sean gays. O no se dice, si el prójimo es gay, ya no lo ame. Y amar significa aceptar las diferencias del otro. ¿Sí? Valorar al otro por lo que es. Entonces, mire que dentro de todo la iglesia termina siendo más prejuiciosa con la homosexualidad que la misma Biblia. Es que en el Antiguo Testamento, sí, pero es que se supone que la llegada de Cristo es una actualización. Es la versión 2.0. Y entonces, ¿sí? Se pueden estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que vaya a ser pues, una persona grosera con las preferencias sexuales de la gente. Entonces, bueno, la B no contiene un prejuicio. La C dice, las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Ahí hay un prejuicio.
Sí, ese es un prejuicio. Explíqueme por qué es un prejuicio. No, Bueno, profe. No. Mire que durante años la gente, como si fuera el gran tema del mundo, se pregunta, ¿es que los gays nacen o se hacen? Pues ambas, ¿sí? Hay niños que desde niños saben que se sienten atraídos a otros niños. Y hay niños que desde niños saben que no se identifican con el sexo con el que nacieron, que es el gran debate actualmente acerca de las libertades sexuales, ¿sí? Porque es algo que siempre se intuye, o sea, y si ustedes miran los videos que graban en internet de los chicos cuando salen del closet y las chicas cuando salen del closet y cómo reaccionan los papás, muchas veces los papás ya saben que son gays, ¿sí? Porque es algo que se va evidenciando. Ustedes tienen un compañero gay, ¿sí? Pregúntenle a él, pregúntenle su experiencia. Es algo que pues, se va entendiendo y además que va evolucionando a medida que va evolucionando el desarrollo de la personalidad de la persona, ¿sí? Porque pasa pues por todo, ¿no? O sea, ustedes saben que los niños no tienen un énfasis sexual, pero en la preadolescencia las personas empiezan a definir dentro de todo su género, su identidad y su orientación sexual. Entonces, pues es cuando se empieza a descubrir qué es realmente lo que le gusta a uno. Y de todos modos, en psicología actual, las teorías sexuales no son 100% definitivas. Es decir, claro, usted puede ser gay o usted puede ser heterosexual ahora, pero puede no serlo en un futuro. ¿Por qué? Pues porque las experiencias del entorno van cambiando nuestra percepción del mundo. Si usted puede decir, no es que yo soy 100% heterosexual, pero nunca se ha permitido, nunca ha contemplado la idea de tener relaciones homosexuales. Y usted no sabe si detrás de todo eso usted no sea 100% heterosexual, ¿no? Porque lo 100% heterosexual no existe. Amamos a las personas que amamos, deseamos a las personas que deseamos, y muchas veces eso no tiene que ver ni con el género, ni con el sexo, ni con absolutamente nada. Simplemente con la empatía que se desarrolla entre dos seres humanos. Bueno, Carlos, que creo que fue el que habló, sigue pensando que en la C hay un prejuicio. Quiero conocer su punto de vista, por eso pregunto. no, no, es que malentendí las cosas. Ok, listo, perfecto. Entonces, si la A no tiene un prejuicio, si la B no tiene un prejuicio y si la C no tiene un prejuicio, ¿cuál será la respuesta? La D. La D, vamos a ver qué dice. Dice, los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. ¿Por qué esa respuesta tiene un prejuicio? ¿Cuál es el prejuicio que está ahí? ¿O qué opinan ustedes? ¿Les parece que está bien? Que lo que dice es verdad. Ustedes que son tan buenos lectores y tan analíticos. Díganme, ¿cuál es el prejuicio de la opción D? Porque si son buenos lectores ya se dieron cuenta. Profe, pues yo Dígame, pienso que usted está prejuzgando las acciones de los homosexuales. ¿de qué manera? ¿Quieren que les diga la clave?
Espere. Ok. Profe, pues ahí le están diciendo como que se controlen por ser homosexuales, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que está mal, pero ¿por qué eso es un prejuicio? ¿Qué pasa si ellos no se controlan? Creen de que los niños van a salir también homosexuales. Bueno, ese es el prejuicio, Mm, ¿sí? que hacen que los niños Digamos, un profesor heterosexual también puede, o sea, normal, puede decirle a los niños, digamos, si un alumno es gay, pues, se puede estar metiendo con su orientación sexual, ¿no? Mire que lo que usted dijo ahí hay un prejuicio. Usted dijo un profesor heterosexual, digamos, normal. Ese es un prejuicio. Asumir que la homosexualidad no es normal. Pues sí, estadísticamente no lo es porque evidentemente venimos como latinos de una sexualidad mucho más restrictiva y por lo tanto una heterosexualidad mucho más marcada. Pero no sabemos, no tenemos estadísticas para saber qué tal que en realidad seamos más gays que otra cosa. Es decir, estadísticamente. Ahora, ojo a esto. La pregunta que nos debemos hacer acá es, primero, ¿a qué se refiere el rector cuando dice que se controlen? Y segundo, ¿por qué considera el rector que eso puede afectar la orientación de los estudiantes? Y tercero, si aquí me están diciendo que las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción entre la biología y el medio ambiente, esto no tiene sentido. Es decir, si una persona gay es gay, tanto porque está en un entorno donde puede desarrollar sus orientaciones sexuales, pero al mismo tiempo porque ya era gay antes de entrar en ese entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo algo la va a poder hacer menos gay o más gay? Es decir, si yo soy heterosexual, porque pues la verdad me gustan las mujeres, no los hombres, porque estéticamente hay una atracción más marcada hacia un sexo en especial, y tengo un profesor gay, pues eso a mí no me va a hacer menos heterosexual. ¿Por qué habría de hacerme menos heterosexual? No es que los gays vuelvan gay a la gente, que es uno de los prejuicios de los homofóbicos. Es que la gente ya era gay y no ha querido aceptarlo. ¿Sí? Si usted se siente amenazado porque dos hombres se estén besando en una banca de un parque o porque dos mujeres se estén besando en una banca de un parque, si usted eso le incomoda, le repugna, es porque hay una partecita suya que no ha podido experimentar libremente. Sino porque vendría a molestarle. Son dos personas que se están queriendo, no es que estén cogiendo ahí en el parque. ¿Sí? Vaya usted a una fiesta de reggaetón a ver cómo baila la gente. Ahí sí prácticamente están cogiendo. Ah, pero eso no le molesta es que dos hombres estén teniendo una interacción tierna, estén demostrando su ternura, o que dos mujeres lo estén haciendo sin sexualizarlas. Y si a usted eso le incomoda es porque hay un prejuicio latente. Muchas veces ese prejuicio tiene que ver con que usted no se siente feliz siendo lo que es, tanto sexualmente como en otro aspecto. Es que claro, si lo único que yo recibo de mi entorno es violencia o es abandono o es desamor, pues me va a afectar que dos personas se quieran, sean heterosexuales o sean bisexuales o sean homosexuales o sea lo que sea. Me afecta porque lo que yo recibo no es lo mismo. Y eso es independientemente de la sexualidad de la gente. Entonces, ¿cuál es el prejuicio del man acá? Que está afirmando que los gays son el producto de una interacción entre el sexo, la identidad, la biología y el ambiente, pero que luego está diciendo, y los profesores se tienen que controlar porque si no van a volver maricas a los pelados. Sí, ese es un prejuicio increíble. ¿Qué es controlar? ¿Actuar como hombres? ¿Actuar como si no fueran gays?
¿No ser amaneradas? O sea, una persona tiene que restringir su identidad para no incomodar a otras personas. Eso no tiene mucho sentido. Eso no tiene ni siquiera un principio democrático. Entonces, que yo, que soy un profesor y que soy gordo, no puedo ser profesor porque los voy a inducir a que se engorden, a que no cuiden su salud. ¿Sí ven cómo suena estúpido eso? O si yo uso gafas, los voy a inducir a que ustedes pierdan la visión. Sí, Por eso es que son prejuicios. Y los prejuicios al final son ridículos. Y ridículo me sentí yo cuando sentí un prejuicio la otra vez porque pensé, uy, sano, son las 10 de la noche, este callejón está solo, viene un man con el uniforme del Bucaramanga, puede que me vayan a robar. Y luego pasó por el lado, hola, profe. Si yo me reí y pensé, pues, qué estúpido soy. ¿Hasta ahí bien? ¿Clarísimo? sí, Sí. pasó. Mire que yo hago una lectura, mire, yo trato de este cuadernillo sacarle todo el jugo, de exprimirlo lo que más pueda, porque esta lectura que yo estoy haciendo, nada más han sido 3 preguntas, pero hemos hablado del problema de la ganadería extensiva, hemos hablado del De los problema del prejuicios. consumo de la carne, del maltrato animal, del especismo. Hemos entendido que es un prefijo, que es un sufijo. Hemos entendido cómo descartando respuestas que tienen contenidos de verdad, podemos encontrar la respuesta que responde específicamente lo que la pregunta está preguntando. Hemos entendido palabras que no conocíamos como abogar, como amoral, ¿sí? Como nocivo. Muy bien. En esta segunda pregunta, hablamos de prejuicios de clase. Hablamos de cómo, lo mismo, hay respuestas que tienen sentido, que tienen contenido de verdad. Hay respuestas que no tienen contenido de verdad. Pero la pregunta está haciendo una pregunta demasiado específica y solamente un tipo de respuesta es la que puede servir. En este caso, un argumento contrario al argumento pues que está mostrando el texto. ¿Sí? Entonces, bueno, miramos eso en este texto. Y en este último hablamos de identidad de género, de orientaciones sexuales, de la influencia del medio, de la influencia biológica y de lo que significa tener la libertad de demostrar su propia identidad y por qué muchas veces tenemos prejuicios y no nos damos cuenta. O sea, ¿se han dado cuenta de toda la cantidad de temas que hemos hablado nada más con estas 3 preguntitas? Y eso, mis queridos estudiantes del grado 11.2, es hacer una lectura crítica. Si fuera por leer, en la hora que ha pasado ya hubiéramos podido terminar el cuadernillo. Colocar una palabra delante de la otra, enunciarlas vocalmente, fonéticamente y ya. Pero es que hacer una lectura crítica es sumergirnos en cada palabra, en cada pregunta. ¿Sí? Lanzarnos al abismo de lo que la pregunta está planteando y entender el porqué de absolutamente cada una de las cosas que hacen parte de un texto. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese argumento? ¿Por qué así? ¿Qué me quiere decir el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Qué no me está diciendo el texto? ¿Qué cosas ya sabíamos? ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas podemos agregar? ¿Qué tipo de pregunta es? A propósito, ¿qué tipo de preguntas son? Miren acá esto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Opiniones presentadas. ¿Qué tipo de texto es? Dice acá, como argumento a favor del vegetarianismo. ¿Qué tipo de texto es? Generalmente son 3, informativo, propositivo o argumentativo. ¿Ese qué tipo de texto es? Argumentativo. Obvio, está la palabra argumento, es argumentativo. Acá dice,
¿Cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones? ¿Qué tipo de texto es? El segundo, ¿qué tipo de texto es? Argumentativo. Eso, gracias. Y el tercero, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados contiene un prejuicio cuestionable? ¿Qué tipo de texto es? Informativo. ¿Será informativo? El segundo, ¿no? El tercero. Ah, es argumentativo. Sí, también. Son argumentativos los tres. Porque nos dice, ¿cuál es el prejuicio? Pero dijo, acá, dice, ¿cuál es el prejuicio cuestionable? La palabra cuestionable es, bueno, listo. ¿Dónde hay un prejuicio y por qué ese prejuicio está ahí? ¿Y qué es lo que podemos analizar de ese prejuicio? Estamos creando un argumento, no lo estamos diciendo, no lo están preguntando. Pero para poder responder la pregunta de, estamos entendiendo que hay unos argumentos acá de los cuales pues uno, más que argumentar una razón, está demostrando es un prejuicio. Entonces tenemos que desestructurar el texto y entender cada uno de los argumentos que está haciendo. 3 textos argumentativos. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto en el cual uno tiene que defender una postura o debatirla. Y eso es argumentar, defender una idea o debatirla. Debatir una idea es pues defender la idea contraria o todas las ideas contrarias. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Colombia es el país más feliz del mundo. Pues el debate se genera cuando unos están a favor de esa idea y explican por qué, y otros están en contra de esa idea y explican por qué. ¿Sí? Eso es argumentar. Todas las veces que yo les he pedido que construyan un texto argumentativo, me refiero a esto. A que cojan una idea y expliquen, analicen, defiendan, agreguen información, hagan una investigación y lleguen a una conclusión donde defiendan la idea o debatan la idea. ¿Sí? ¿Clarísimo qué son los textos argumentativos ahora? Sí, señor. Muy bien. Sí, Bueno, vamos a terminar esta videollamada y vamos a entrar nuevamente en el enlace para la última parte de la clase. Sí, para la última parte de la clase y para dejar hasta ahí. Si quieren que les envíe el cuadernillo, me avisan para que lo vayan revisando ustedes por su cuenta y vayan haciendo una lectura como esta. Si fuera por mí, pues dedicaríamos 2 horas así, avanzando súper suave para leer toda a complejidad. Pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, no esperen a que los docentes analicen con ustedes todos los cuadernillos posibles para entender todas las preguntas. No, vayan haciéndolo por su cuenta, vayan respondiéndolas por su cuenta, vayan revisando con la tabla de respuestas, vayan escribiendo el por qué esa es la respuesta y no otra. Porque solamente colocan me quedó bien. No están haciendo nada. Tienen que revisar por su cuenta, proponer por su cuenta, escribir aquí al ladito, si tienen esto impreso. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es un contenido de verdad, ¿sí? Acá donde lo estoy señalando, ¿sí? O esa palabra no la entiendo, entonces hay una flechita y escribo el significado de la palabra. Y con eso ustedes van repasando para el ICFES, que ya nada más les quedan 2 semanas. Muy bien. Entonces, nuevamente nos conectamos acá, hacemos el cierre y todo el mundo feliz para su casa.